Lectura del libro de Job. Un día, los hijos de Dios fueron a presentarse al Señor. Entre ellos también Satanás. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Vengo de dar una vuelta por el terreno, respondió. El Señor le dijo: ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, teme a Dios y evita el mal. Satanás respondió al Señor: ¿Pero por nada teme Job a Dios? ¿No has construido un muro de protección alrededor de él, de su casa y de todos sus bienes? Has bendecido todo lo que ha hecho, y sus rebaños cubren toda la región. Pero extiende la mano y toca todas sus posesiones. Entonces el Señor dijo a Satanás: Pues bien, puedes disponer de todo lo que tiene, pero no extiendas tu mano contra él. Y Satanás abandonó la presencia del Señor. Un día que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, vino un mensajero y dijo a Job: Los bueyes estaban arando y las mulas pastando junto a ellos, cuando de repente aparecieron los hombres. Sabeos y lo robé todo, pasando a espada a los sirvientes. Solo yo logré escapar para traeros la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y dijo: El fuego de Dios cayó del cielo y mató a las ovejas y a los pastores, reduciéndolos a cenizas. Solo yo logré escapar para traerles la noticia. Todavía estaba hablando, cuando llegó otro y dijo: Los caldeos, divididos en 3 grupos, saltaron sobre los camellos y se los llevaron, después de pasar a espada a los sirvientes. Solo yo logré escapar para traeros la noticia. Todavía estaba hablando, cuando llegó otro y dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando un huracán se levantó del desierto y se arrojó contra las 4 esquinas de la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los maté. Solo yo logré escapar para traerles la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza, cayó al suelo, se postró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó, como fue por complacer al Señor, así fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no cometió pecado ni se rebeló contra Dios. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hubo una discusión entre los discípulos para saber cuál de ellos sería el mayor. Jesús sabía lo que estaban pensando. Entonces tomó un niño, lo puso cerca de él y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño entre vosotros es el más pequeño. Más grande. Juan dijo a Jesús: Maestro, vimos a un hombre que expulsa demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no camina con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíbas, porque el que no está contra ti, está por ti. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínese una escala. Por un lado, tenemos todo lo que poseemos y amamos en esta vida: familia, salud, riqueza, reputación. Por otro lado, tenemos nuestra fe en Dios. Si empezáramos a quitar cosas del primer lado, ¿en qué punto se inclinaría la balanza? ¿En qué momento flaquearía nuestra fe? Esta es la pregunta profunda que nos presenta hoy la historia de Job. La primera lectura nos transporta a una escena surrealista. Los hijos de Dios, que podemos entender como seres angelicales, se presentan ante el Señor. Entre ellos se encuentra Satanás, cuyo nombre significa adversario o acusador. Es crucial entender que Satanás no está aquí como un igual a Dios, sino como una criatura que solo puede actuar dentro de los límites permitidos por el Creador. Dios llama la atención de Satanás sobre Job, describiéndolo como un hombre recto e irreprensible que teme a Dios y evita el mal. Pero Satanás, fiel a su papel de acusador, cuestiona la autenticidad de la fe de Job. ¿Acaso Job teme a Dios por nada?
Esta pregunta va al corazón de nuestra fe. ¿Amamos y servimos a Dios por lo que Él es o por los beneficios que esperamos recibir? ¿Es nuestra devoción genuina o es simplemente una transacción en la que ofrecemos adoración a cambio de bendiciones? Satanás sostiene que la fe de Job se basa en la prosperidad que Dios le ha dado. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene, desafía a Satanás, y verás si no te maldice en la cara. Lo que sigue es una serie de catástrofes que le suceden a Job en un solo día. Lo pierde todo: sus riquezas, sus sirvientes, y lo más doloroso, a sus hijos. Es una devastación total, una pérdida inimaginable. La respuesta de Job a esta tragedia es impresionante. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué extraordinario testimonio de fe! Job reconoce que todo lo que tenemos en esta vida es, en última instancia, un regalo de Dios. No tenemos un derecho absoluto a nada. Todo es gracia, todo es don. Pero la fe de Job va más allá del mero reconocimiento intelectual de esta verdad. En medio del dolor más profundo, aún logra bendecir el nombre del Señor. Tu fe no depende de las circunstancias. Está anclado en algo, o mejor dicho, en alguien mucho más profundo. Pasemos ahora al Evangelio, donde encontramos a los discípulos de Jesús en una discusión que, a primera vista, parece estar en completo contraste con la humildad y la fe de Job. Están discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Qué irónico! Mientras Job, habiéndolo perdido todo, se postra en adoración, los discípulos, habiendo recibido el inestimable privilegio de caminar con el Hijo de Dios, se preocupan por el estatus y la posición. La respuesta de Jesús es profunda en su sencillez. Toma un niño y lo coloca a su lado, diciendo: el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño entre todos ustedes, grande es. Jesús está poniendo patas arriba la comprensión de los discípulos sobre la grandeza. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no está en la posición o el poder, sino en la humildad y el servicio. No se trata de ser el primero, sino de estar dispuesto a ser el último. Los niños, en la sociedad de la época, no tenían estatus ni poder. Acoger a un niño no aportaba ningún beneficio social ni político. Básicamente, Jesús está diciendo: quiero que valoréis y sirváis a aquellos que no pueden daros nada a cambio. Esta es la misma actitud que vemos en Job. Su adoración a Dios no se basó en lo que podía ganar, sino en el carácter inmutable de Dios, digno de alabanza en todas las circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas profundas lecciones a nuestras vidas hoy? Primero, estamos llamados a examinar las bases de nuestra fe. ¿Está anclado en las bendiciones que recibimos o en el carácter inmutable de Dios? ¿Podemos, como Job, adorar a Dios incluso cuando las circunstancias son difíciles? En segundo lugar, tenemos el desafío de redefinir nuestra comprensión de la grandeza. En el reino de Dios la verdadera grandeza está en servir, no en ser servido. Se trata de valorar a los pequeños, aquellos que la sociedad muchas veces ignora o desprecia. En tercer lugar, se nos invita a cultivar una actitud de gratitud. Job reconoció que todo lo que tenía era un regalo de Dios. Cuando vivimos con esta conciencia, cada día se convierte en una oportunidad para estar agradecidos, independientemente de las circunstancias. Cuarto, estamos llamados a una fe madura que persevera a través de las pruebas. La fe de Job no era superficial ni estaba basada en emociones pasajeras. Era profunda, arraigada en una relación íntima con Dios que podía resistir incluso las tormentas más feroces de la vida. Finalmente, tenemos el desafío de ampliar nuestra visión del reino de Dios. Cuando Juan le informa a Jesús que impidieron que alguien expulsara demonios en su nombre porque no era uno de los discípulos, Jesús responde: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está a favor de vosotros. Esto nos recuerda que el reino de Dios es más amplio e inclusivo de lo que nuestras categorías humanas a menudo permiten. Queridos hermanos y hermanas, que nosotros, como Job, cultivemos una fe que permanezca firme incluso en las circunstancias más difíciles. Que nosotros, como el niño del Evangelio,
Abracemos la humildad y la sencillez que nos hacen verdaderamente grandes en el reino de Dios. Y que en todas las cosas, sean prósperas o adversas, podamos decir con sinceridad: bendito sea el nombre del Señor. Porque es en esta actitud de adoración incondicional que encontramos nuestra verdadera identidad y propósito como hijos de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.